se sale. Bueno, muchachos, entonces voy a compartirles, ya empezó a grabar. Muy buenas tardes para todos. Son las 12:01 de la tarde. Es 29 de noviembre del 2020. Ya estamos a punto de terminar nuestro ciclo académico del año 2020. Hemos tenido que pasar por un montón de situaciones. Buenas tardes, Rosa. De situaciones complicadas en este 2020. Esperemos que terminemos este año de la mejor manera, de la mejor manera posible, y esperemos que todo mejore para bien en el mundo, y pues que el año 2021 sea pues muchísimo mejor. Voy a empezar a compartir pantalla, muchachos, entonces les voy a compartir la pantalla. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pero porque todavía no me ha cargado aquí la carpetica o el archivo para que ustedes lo puedan observar. Entonces, dame un segundo. Profe, no, es que yo tengo que decirle, lo que pasa es que yo ya tengo Poquito, notas, yo ya tengo una... Buenas tardes, no he Jacqueline mostrado Umaña el presente. archivo, ya hasta ahora lo voy a abrir. Buenas tardes, Jacqueline. Mucho gusto, Edgar Andrés Garzón, profesor en este momento, profesor de educación física, porque es la materia que les voy a dar en este momento. Bueno, entonces, resulta que acontece, muchachos, que la educación física tiene varias cosas chéveres que me gustan hablar a mí. Les voy a contar un secreto aquí para entre ustedes. Resulta y acontece que yo, Edgar Andrés Garzón Gamboa, soy licenciado en educación física, es decir, yo soy edufísico, soy docente de educación física, licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, es decir, yo soy profesor de educación física, sino que también tengo cursos y formación en matemáticas y en física, es decir, yo conozco de ambos temas, de física y matemáticas, y todas mis clases de física y de matemáticas la relaciono mucho con la educación física, pues porque tengo esa opción de demostrar que lo que uno hace en educación física lo ve en física. Entonces, resulta y acontece que en educación física, uno encuentra términos como fuerza, entonces, como fuerza, uno encuentra en un gimnasio, usted dice, uy, haga harta fuerza para levantar esas mancuernas, uy, me tocó hacer un montón de fuerza para pégale con esta cantidad de fuerza al balón para que llegue a tal lado, lance con tanta cantidad de fuerza. Entonces, el primer término, fuerza, que nos explica la fuerza desde el movimiento de las cosas. La velocidad, entonces, que corra más rápido, que la persona tiene mayor velocidad que otra, que velocidad explosiva en el tenis, que bueno, uno puede hablar de velocidad en educación física. Uno puede hablar de elasticidad en educación física, cuando uno hace estiramientos, ¿sí? Aunque bueno, elasticidad es de articulación y estiramiento es del músculo, ¿no? Son daño. Cuando uno
abre las piernas así para estirar. Cuando uno hace deporte, uno ahí está estirando el músculo y flexionando cadera. O sea, la flexibilidad y flexibilidad y estiramiento son parecidos, pero no son diferentes. Entonces, yo soy docente de educación física, como tal. Entonces, resulta y acontece que cuando me dicen en coordinación que me van a poner a dar una clase de educación física, me puse feliz, porque me encanta hablar de la educación física también, porque también soy docente de educación física y de física también. Entonces, resulta y acontece que hoy vamos a hablar de algo que se llama la ley de violencia familiar y las nociones propioceptivas. Entonces, vamos a empezar hablando bueno, primero la frase. Si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Entonces, como dicen por ahí, si quiere un árbol de manzanas, pues siembre manzanas para que le salga árbol de manzanas. Si usted quiere árbol de peras, pues siembre peras. Entonces, si siempre que siembra manzanas y sale manzanas, si usted quiere peras, pero siempre hace lo mismo, siempre siembra manzanas, pues nunca va a obtener peras, pues siembre peras para obtener peras. ¿Quién nos dice esta frase el día de hoy? Albert Einstein, físico. El físico que con Newton tienen mayor relevancia en la física. Entonces, desempeños, muchachos. Entonces, son dos, al igual que en estadística, son dos sesiones. Entonces, la sesión 1, vamos a hablar de la ley de violencia familiar y los decretos que la regulan, ¿sí? Aunque no debería haber decretos, ¿no? No debería haber violencia familiar. Que pues tocó a través del tiempo de la historia de la humanidad, tocó ir reglamentando estas cuestiones porque ya se incrementan y pues se sale de las manos. Entonces tocó reglamentarla. El número pasa desapercibido. Aquí lo importante es que debemos encontrar, digamos, las diferentes rutas de cómo denunciar esa violencia, porque sí está reglamentada. ¿Bajo qué decreto? El decreto 24.417. ¿Listo? Entonces, dentro de esta sesión, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué es la violencia familiar? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es la violencia familiar? ¿Cuáles son las obligaciones del profesor? En este caso, pues digamos, si es en el colegio, pues en el profesor, si es en la casa, pues los padres de familia, o sea, ¿y cuál es la obligación del profesional también de la salud como tal? En cuanto cuando alguien está denunciando un caso de violencia, el profesional de la salud pues tiene que realizar como una especie digamos que lo voy a hablar como objeto, pero no debería hablarlo como objeto, ¿no? Pero así como una especie de inventario del cuerpo humano de la persona que está denunciando. Entonces deben mirar que los ojos, que la cabeza, que los brazos, que no tenga moretones, que esté respirando bien. Seguramente los pasarán también a psicología para que el psicólogo pues mire cómo está en cuanto a las emociones y demás. ¿Listo? Y demás. Entonces también vamos a hablar de cuáles, o sea, como hay violencia, hay varios tipos de violencia. Entonces hay un tipo de violencia que se llama el síndrome de Munchausen y hay un síndrome que se llama el síndrome del niño maltratado. Entonces vamos a mirar cuál es cuál y si hay algunas similitudes o hay algunas diferencias en cuanto a estos síndromes, en cuanto a la violencia. Y por último, conocimiento de deberes de asistencia profesional y familiar, deberes de asistencia. Bueno, ese es el que les digo como la ruta de que uno debe seguir para denunciar hechos de ley y de violencia. Entonces, muchos se estarán preguntando,
¿Y esto qué tiene que ver con la educación física? Ah, ya les cuento, tiene mucho que ver. Entonces ya les empiezo a hacer como mi relato. Sesión número 2. Nociones propioceptivas. Entonces aquí es donde entra la educación física, en esta palabra. Pero en esta palabra va a encajarse, en esto donde dice aquí las obligaciones del profesional de la salud. Entonces ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es en educación física, muchachos? En educación física, ¿cuál es el eje del estudio de la educación física? Voy a mirar aquí el chat a ver quién me lo contesta. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál creen ustedes que es el eje de estudio de la educación física? ¿Cuál creen ustedes que es el eje de estudio de la educación física? El cuerpo, ¿no? El cuerpo, perfecto. Entonces, si el cuerpo es el eje de estudio de la educación física, el cuerpo como tal tiene unas vivencias. Dentro, si es en la clase, pongámoslo académicamente como materia, pues el cuerpo humano, es decir, los niños, niñas, los adolescentes, tienen unas experiencias dentro de la clase, unas experiencias, ¿sí? Porque el ser humano en sí, el cuerpo humano, el ser humano, esto suena redundante, vive experiencias. Entonces, resulta y acontece que el cuerpo humano tiene una relación diferente. Ejemplo, el cuerpo humano o la persona tiene, comparte con el exterior, es decir, tiene una relación con el entorno, ¿sí? Con el exterior. Y tiene una relación con su interior, es decir, con usted mismo. ¿Listo? Cuando uno habla que tiene una relación el cuerpo con usted mismo, es decir, con usted, con sus sentimientos, con sus cosas, con lo que usted siente por dentro, que me dolió el estómago, que me dolió el brazo, que me duele la espalda, ¿sí? ¿Sí? A veces las sensaciones por sí tienen acciones que los sentidos y el cuerpo logra, ¿sí? A veces uno dice, diga las cosas sin miedo. Entonces eso, cuando uno dice, diga las cosas viscerales. Y esa palabra sale de un término de educación física, de las vísceras. Las vísceras se sienten por dentro. Entonces, cuando uno dice las cosas viscerales, ¿sí? Entonces, ahí es, digamos, la relación que tiene el cuerpo con el entorno. Entonces, cuando uno dice que el cuerpo tiene una relación con el exterior y consigo mismo, cuando uno habla de sensaciones propioceptivas, estamos hablando de esas nociones que tiene el cuerpo en sí mismo, es decir, dentro de usted. Es decir, cuando usted empieza a correr, usted empieza a sentir que el corazón empieza a subir, su pulso, empieza a aumentar su pulso cardíaco, empiezan a elevarse las pulsaciones del corazón. ¿Sí? Eso quiere decir que la frecuencia cardíaca aumenta y por ende la respiración empieza a aumentar. O puede ser una respiración suave si es trote. Inhala, exhala. Entonces, todas estas sensaciones que tiene el cuerpo por dentro las llamamos nociones propioceptivas. Entonces, cuando hay violencia familiar, y el profesional de la salud empieza a revisar todo esto, le empiezan a revisar el pulso cardíaco, la temperatura, la presión arterial, porque todo esto hace que la persona en sí tenga diferentes acciones, diferentes formas de expresarse,
¿sí? Psicológicamente también pasa. Entonces, alguien que sufra psicológicamente de algo, corporalmente también lo va a evidenciar. Por eso en educación física, nosotros como profesores de educación física, necesitamos estar atentos a eso. Cuando uno pone a un grupo de chicos a correr, uno tiene que estar pendiente de cómo están respirando, quién se me está ahogando más rápido que otro, que de pronto no falta la persona que está chantada y no está corriendo, está trotando, mandé a correr, pero trota, se le notan en los gestos que le pasa algo. Entonces ahí uno ya puede intuir que está pasando algo con la persona. A veces uno dice que se pongan el deportivo, es decir, la pantaloneta para ir a hacer el deporte. Y una chica o chico que dice, no, profe, yo no me quiero quitar el pantalón, lo que pasa es que, no sé, me caí, me pegué en la rodilla ayer. Y uno la nota ahí como extraño esa situación. Entonces ahí uno como docente, uno ya empieza a pasar esto y va a coordinación, a psicología. Vea, pasó esto, esto y esto, esta estudiante tiene y esto y esto y esto. Creo que hay que ponerle atención a estas situaciones. Y eso entra dentro de la educación física, porque el cuerpo es el eje de estudio de estas situaciones. Entonces, resulta y acontece que la violencia familiar, la violencia familiar, voy a leerlo, esto lo encontré, me gustó porque expresa, digamos, como en palabras sencillas, ¿qué es la violencia familiar? Entonces, la violencia en el entorno familiar es una lacra que debemos combatir con todos los recursos a nuestro alcance. El daño que hace a las personas que sufren tienen unas consecuencias difíciles de medir, algunas veces irreparables, lo que supone un fracaso para toda la sociedad en conjunto. En los últimos años se han dado grandes pasos para abordar este problema, sobre todo en lo que concierne a la violencia de género ejercida contra las mujeres, con resultados no tan buenos y como esperábamos y deseamos. Entonces aquí hay varias palabras que me parecen importantes cuando uno está hablando de la violencia del entorno familiar. Entonces aquí dice que es algo que debemos combatir, es decir, que existe, o sea, que existe la violencia familiar, existe. Segundo, esta violencia hace un daño en las personas con consecuencias difíciles. Con consecuencias difíciles. Eso quiere decir que muchas veces estas son irreparables. O sea, psicológicamente, aunque puede ser que transcurra su vida, llegue a viejito, 80 años, 90 años, pero eso no quiere decir que psicológicamente haya una huella motriz en su cerebro debida o dada por una experiencia no tan buena, que fue la violencia familiar, le haya quedado registrada en el cerebro, ahí, en sus sentimientos, en sus acciones. Y esta violencia, últimamente, se ha dado mucho contra las mujeres, contra las mujeres. Entonces, existe una ruta donde uno puede, digamos, dar a las personas para que denuncien. Una ruta que uno le da a la gente para que denuncie. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que se sufre la violencia familiar, un hecho, o sea, hay hechos en las cuales se están dando, es decir, hay violencia. Ese es el primer paso, reconocer que existe violencia en la familia o que realmente existe. Muchas veces en el mundo
existe la violencia, pero no se denuncia porque las personas no aceptan todavía que están siendo agredidos. O sea, no aceptan todavía que están siendo agredidos. Entonces, muchas veces las personas, tanto hombres como mujeres, porque eso es de parte y parte, se agreguen mutuamente, pero no caen en cuenta que se están agrediendo, sino lo ven como normal. Ay, no, es que mi esposo es así, me regañó, pero es que yo lo quiero mucho. Lo mismo pasa así, ay, mi esposa, ¿qué tal? Pero es que yo la quiero mucho, porque eso es de parte y parte ahora. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que existe, que está, o sea, que está pasando. Lo segundo, hay algo que se llama la primera acogida, es decir, la denuncia. ¿En dónde puede uno ir a encontrar y recolectar y denunciar? En este caso, digamos, en Colombia está, digamos, aquí uno normalmente, lo habla con los que conocen legalmente cómo es que se debe realizar esto. Es decir, que lo segundo que hay que hacer es buscar asesoría, buscar la asesoría de qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? La tercera, si la persona llega a la unidad judicial agredida, golpeada, lesionada, bueno, entonces la segunda es ir a un centro de unidad judicial. En este caso, en Colombia es la fiscalía. La fiscalía, es decir, ir a un centro de unidad judicial. Que no estoy cerca a la fiscalía, estoy más cerca a la estación de policía de la zona. Bueno, dirigirse a esa unidad judicial. En este caso sería provisional, que sería la estación de policía. Luego de ir allá, pues hay que dejarla por escrito. O sea, lo siguiente que hay que hacer es dejar por escrito la denuncia. Si no se deja por escrito la denuncia, no, o sea, legalmente no van a entrar a intervenir o a estudiar el caso si no se hace una denuncia por escrito, o sea, que quede justificada por escrito de que se está haciendo la denuncia. Luego de que se deja la denuncia, pues obviamente el denunciante debe acudir nuevamente a la unidad de donde se están haciendo los trámites para que lo tramite hacia el juez. Entonces, listo, si usted está cerca a la fiscalía, pues se dirige a la fiscalía. Si usted fue a la estación de policía, en la estación de policía la van a llevar seguramente a que firme y después lo irán a mandar a un juez o a una jueza, es decir, entra en proceso legal, entra en un proceso legal. Luego de que usted ya está ahí con la policía y toda la vaina, entra en las disposiciones que esta misma hizo y se le notifica al agresor. Es decir, ya después de que usted denuncia, pues ellos mismos entrarán ahí al agresor y notificarle al agresor de que lo denunciaron y que éste entra en un proceso legal. Ese es el siguiente paso, es decir, le notifican al agresor. Posteriormente, y dependiendo de los hechos denunciados, en el caso, en una acción, el juez dispondrá de... Bueno, entonces, el siguiente punto es que ya está enfrente contra el juez. Entonces, contra el juez lo que hace es verificar la denuncia, y entra en un proceso donde ella tiene que empezar a verificar los eventos que fueron denunciados. Obviamente, si denuncia, tiene que ir con pruebas para que esas pruebas sean las que entren en ese proceso investigativo, porque la jueza, por medio de esas evidencias, es la que después toma el veredicto final. Una vez realizadas las disposiciones de la jueza o el juez, se determinarán el día y la hora de la audiencia. Bueno, entonces, después de que ya se ha hablado con el juez y ya tengan las pruebas y todo,
se hace una audiencia judicial donde está el agredido, el agresor, la jueza y sus respectivos abogados, Y ya por último, después de haberte dado las disposiciones para audiencias, se hace la audiencia donde ya está el agresor, el juez, cada uno pone en sus puntos de vista, ya frente al juez directamente, las evidencias, el juez entra, hace un estudio del caso y pues da un veredicto. Después del veredicto existe algo que se llama la apelación, es decir, si el veredicto a usted no le gustó, porque usted cree que ese veredicto no fue, entonces usted hace algo que se llama la apelación, y esa apelación entra a una segunda instancia donde el juez vuelve y los llama, el que hizo la apelación pues tiene que pasar sus evidencias para que realmente sea, digamos, aceptable este tipo de apelación, ¿no? Eso es lo importante. Y ya después, pues, volverá a haber otra audiencia, pues, para mirar a ver qué pasó con esa apelación, si se dio, si no se dio, o se quedó igual. Este es la ruta a seguir cuando hay violencia familiar. Violencia familiar. Preguntas hasta el momento, muchachos. Muchachas, señores, señoritas. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. Pero que aquí alguien, Edgar, dice, profe, yo ya tengo definitiva segunda 60 en la materia. O sea, ¿60 en qué? ¿En educación física, Edgar? Sí, señor. Listo. Si usted, es decir, que usted descargó el boletín, usted descargó su boletín y en el boletín le aparece la nota en 60, ¿sí? Sí, señor. Listo. Si en el boletín le aparece la nota en 60, es porque no tiene que recuperar, Edgar, porque ya la tiene en 60. Ustedes saben que aprueban con 60. Es decir, si usted descargó su boletín y dice educación física 60, yo no la tengo que recuperar, pues porque ya la pasó. Si la perdió es porque debe estar acá. ¿Listo, Edgar? Vale, profe. Listo, vale. Listo, creo que no hay preguntas. Bueno, Jonathan levantó la mano, dígame, Jonathan. ¿Vas a preguntar, Jonathan Padilla? ¿No? Bueno, vale, no hay problema. Entonces resulta y acontece que dentro de ese tipo de violencia familiar existen dos tipos de violencia, digamos, una es directa, es decir, alguien tiene el micrófono abierto, espere a ver si lo podemos silenciar para que no haya interferencia. Listo. Entonces, existen uno que es directa, que usted la ocasionó, o la ocasionó, digamos, palpadamente, y otra donde usted no la quiso hacer, pero indirectamente la provocó, y no fue palpada, fue, digamos, por situaciones. Una es la que se dio bueno, las vamos a leer y ya se van a identificar cuál es una y cuál es la otra. Entonces dice, ¿qué es el síndrome de Munchausen? Munchausen es una palabra alemana, por allá. La primera vez que salió ese término Munchausen se dio en Alemania, porque investigadores alemanes se dieron cuenta que era un trastorno que se estaba dando en las personas. Entonces, el síndrome de Munchausen es el síndrome
de un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por inventar o fingir dolencias. Entonces, ejemplo. Imagínese que yo no quiero ir a estudiar. Yo no quiero estudiar. Tengo 10 años, no quiero ir a estudiar, estoy en la casa y me hago el enfermo. Me hago el enfermo. Y le digo a mi mamá, Andrés, levántese que se va para el colegio. Ay, pero yo no quiero ir a estudiar. Entonces me hago el enfermo. Me invento una enfermedad y me hago el enfermo para no realizar algo. Entonces, estas dolencias, incluso provocárselas a sí mismo mediante ingesta de medicamentos o mediante autolesiones. Entonces, ejemplo, no, yo no puedo, yo no quiero ir, y la mamá, no, que vaya, tan. Entonces se pegó un puño así, le pegó un puño hacia la pared, y claro, eso se le inflamó la mano, pero entonces, así mismo se hizo daño por sí mismo para no ir a estudiar. O se tomó algo para que indigestarse, algo se provoca las dolencias él mismo o se las inventa, se las puede inventar. ¿Eso para qué es? Para llamar la atención, sea de médicos o familiares, para que lo traten como un enfermo y usted logre su cometido. Entonces, este síndrome, dentro de la violencia familiar también se da, porque muchas veces, aunque los papás, digamos, reconozcan que sus hijos se están inventando, digamos, enfermedades para no ir al colegio, se las creen, aunque saben que se las están inventando y sin embargo se las creen. Ahí es donde entra el hecho de violencia, cuando el papá sabe o las personas saben que están fingiendo y sin embargo se hace el de la vista gorda y no le para bolas. Y ahí definitivamente le está generando un daño psicológico, psiquiátrico a las personas. Eso es el síndrome de Munchausen. Ahora vamos a mirar cuál es el síndrome del niño, el síndrome del sacudo del niño. Entonces resulta y acontece que los bebés son especialmente susceptibles a lesiones cuando se agitan debido a los tejidos de conexión entre el cerebro y el hueso. Entonces resulta y acontece, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo es que funciona la conexión cerebral en el niño. Entonces resulta y acontece, muchachos, que ustedes saben perfectamente que para que uno pueda realizar movimientos corporales, el cerebro debe mandar información a las diferentes conexiones del cuerpo para lograr movimientos. Entonces, ejemplo, si uno quiere mover el pie, el dedo gordito del pie, pues el cerebro manda una información. Entonces, primero manda la información ¿a dónde? Al músculo. Y el músculo tiene información de sangre. El músculo tiene información de huella motriz. El músculo tiene información de todo el sistema que hay desde la cabeza hasta la punta del pie. Y eso es un proceso. O sea que hay una conexión de las neuronas con los huesos, o sea, con la información. Entonces resulta y acontece que los niños son digamos, cuerpos que hasta ahora se están empezando a desarrollar. Es decir, que sus tejidos cerebrales también están hasta ahora comenzando a desarrollarse. Sus huesos hasta ahora se están empezando a calcificar bien, se están empezando, por eso es que la leche materna
en los primeros meses es importante, porque esa leche es la que hace que los huesos empiecen a coger su fuerza. Por eso es importante que la mamá le dé leche, o sea, que amamante al hijo, porque es importante, porque esa leche es importante para el hueso del ser humano. Preguntarán por ahí, profe, ¿qué pasa si la mamá no puede amamantar al hijo? Entonces, pues existe una leche especial donde que pues obviamente que preparan y tales y pascuales para poderle dar al niño para que haga lo que hace la leche materna. Ya existe, también existe. Entonces lo importante es que el niño consuma leche para que el cerebro y sus huesos pues cojan fuerza. Entonces, ¿qué pasa si un niño o recién nacido o de 2, 3, hasta 4, 5 años, donde se les acuda por regañarlo? ¡Ay! Eso tiene un nombre coloquial, eso se llama, cuando alguien sacude a un niño, zarandea, cuando zarandean hacia el niño duro. ¡Ay, es que venga, usted qué está haciendo! ¿Sí? Entonces la mamá sin querer lo cogió del hombro y lo zarandeó así. Es que usted no me hace así, tan, y lo jaló y lo botó allá al fondo. ¿Sí? La mamá no sabe, pero el cerebro está haciendo un movimiento de ir y venir, y un movimiento brusco. Entonces, cuando se sacude un niño, quedan lesiones. Entonces vamos a ver qué lesiones quedan acá. Entonces aquí tenemos varias lesiones que quedan acá. 1, el cerebro debe golpear, el cerebro del bebé golpea contra el cráneo sacudido. Eso es decir que tiene un movimiento de ida y vuelta y golpea tanto al frente como atrás. Es decir, golpea aquí en esta parte, aquí en la nuca. Y ustedes saben que un golpe en la nuca es demasiado delicado. Puede ocurrir hasta la muerte. Entonces, si se saca un bebé recién nacido, lo podemos hasta desnucar si uno llega a hacerle eso a un recién nacido, a un bebé. Uno puede desnucar a un niño si lo sacude. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, muchachos. Segundo, los músculos del cuello no están desarrollados y no ofrecen resistencia a las sacudidas. Las vértebras pueden aplastar la médula espinal. Eso quiere decir, vean acá, aquí arranca la columna vertebral y también está en proceso de formación. O sea, ya están, porque no se van a generar más huesos, no, ya están. Hablo de que están en formación, es decir, que hasta ahora se están fortaleciendo. Entonces, un músculo, ustedes saben que el músculo, digamos, bueno, los tendones son los que rodean el músculo y unen un hueso con el otro. El músculo es el que rodea el hueso, ¿no? El músculo es el que rodea el hueso. Entonces, los tendones unen huesos. Estos también podrían llamarse, hay algunas que no son tendones, pero también unen huesos, que son las articulaciones. Son dos cosas diferentes, pero tienen el mismo propósito, unir huesos. Y el músculo es el que rodea, el que protege al hueso. Pero resulta que acontece que el niño hasta ahora está evolucionando, entonces eso quiere decir que los músculos no tienen esa fuerza suficiente para recubrir el hueso. Y si hay un golpe y el músculo no está, digamos, fortalecido, pues el hueso va a sufrir un impacto mayor. Un impacto mayor. 3. Los pequeños vasos sanguíneos entre el cerebro y el cráneo se pueden romper, causando hemorragias. Es decir, si sabemos que los tejidos cerebrales también están cogiendo fuerza y hay un golpe y hay una lesión, pues sangra. Y normalmente en un niño, en un mayor. Si alguien golpea duro una pared, uno puede llegar hasta romperse un vasito por dentro y puede ocurrir una hemorragia cerebral. Entonces hay que tener pendientes, esas son las contraindicaciones
de esta sacudida del niño. Se pueden formar grandes coágulos de sangre presionando contra el cerebro y causar inflamación masiva. Entonces, estas indicaciones son exclusivamente ¿para qué? Pues para evitar sacudir a los niños, porque ya sabemos que esta violencia, si aunque uno no crea una zarandeada así porque no hizo caso, venga para acá, vaya para allá y lo botó allá contra la pared, esa violencia familiar puede ocurrir y puede pasar a mayores por todas estas consecuencias que les estoy mostrando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Listo, creo que no hay preguntas. Vamos a mirar a ver qué me queda en la guía, a ver si hay algo más que tenga que hablar. Y les explico qué deben hacer para la tarea del día de hoy. Ah, bueno, signos vitales. Entonces resulta y acontece que los signos vitales son importantísimos, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque a partir de los signos vitales uno puede llegar a conclusiones diferentes, ¿no? Si uno no está haciendo ejercicio y el corazón uno siente que está palpitando, latiendo más rápido de lo normal, uno dice, uy, a mí me está pasando algo extraño. O sea, yo me siento bien, no hice ejercicio físico, pero siento que el corazón va rápido. Que el corazón va rápido. Entonces, esto es un síntoma para saber si el cuerpo humano está bien o no. Eso es importante. Dos, la temperatura. Ustedes saben que nosotros tenemos un rango de temperatura que si subimos ese rango de temperatura ya es fiebre y ahí uno ya empieza a preocuparse porque si subió ese rango, también entra en algo específico, ¿no? La respiración también, la frecuencia de respiración. Uno sabe más o menos a qué velocidad uno respira, uno aprende a conocerse. Pero si uno ve que si uno no está haciendo ejercicio y la respiración va mucho más rápida y no está haciendo ejercicio físico, no se está moviendo, está sentado y tiene ese tipo de respiración, hay que preocuparse. Entonces, todos estos signos vitales, como el del corazón, el de los pulmones, ¿sí? El de la sangre, ¿sí? Miren que estas tres cosas tienen mucho que ver. La respiración, la sangre y el corazón. Resulta y acontece que el motor principal del cuerpo humano es el corazón. ¿Y el corazón qué hace? ¿Bombea qué? Sangre. Eso quiere decir que si el corazón está bombeando sangre, la sangre va por todo el cuerpo por venas y arterias. Eso quiere decir que hay una presión de esta sangre dentro de las venas. Si uno ve con un aparato especial que existe para medir la presión arterial y ve que ese rango se está saliendo de un rango específico, y ahorita les muestro cuáles son los rangos de cada una de estos signos vitales, pues uno entra a preocuparse, ¿no? Entonces existen algunos elementos que nos ayudan a medir estos indicadores que nos ayudan a mirar cómo estamos nosotros fisiológicamente hablando. Entonces vamos a mirar cuáles son esos signos vitales. Entonces, los signos vitales se representan mediciones y evaluaciones sobre las funciones vitales de la vida. ¿Cuáles son las funciones vitales de la vida? Respirar, comer, respirar y comer. Y bueno, y algunas otras, ¿no? Y mirar de estas condiciones vitales, digamos, del cuerpo. Entonces, cerebro, ojos, pulmones, corazón, los músculos, los dedos. Vea que aquí en los dedos hay algo importante. Bueno, hay varias, hay unas. Y
pues necesitamos mirar si las condiciones están normales o anormales. Esos son los signos vitales. Entonces, en el ojo, entonces, reacción pupilar. Son las diferentes reacciones que presenta la pupila a factores externos y su alteración refleja un daño en el sistema nervioso o la muerte. Entonces, si alguien tiene, uy, es que tiene la mirada perdida. Entonces, él está así en el hospital, allá en cuidados intensivos, y van y miran y tiene los ojos perdidos, no tiene una mirada fija. Eso es síntoma de que tiene algún daño en el sistema nervioso, es decir, en el cerebro. Es decir, que sí, también hay acciones en el ojo que uno puede identificar para saber si está uno bien o mal o no. ¿Sí? A veces se ponen rojos los ojos por el cansancio, por una cosa u otra, por el estrés, que porque tal cosa, otra cosa que tenga que ver con los ojos. A ver, bueno, a ver si me acuerdo de alguna otra cosa que tenga que ver con los ojos, yo se los hago saber. Los pulmones. La frecuencia respiratoria representa el número de respiraciones. Ciclos de inhalación y exhalación. Entonces, inhalación, cuando toma. Exhalación, cuando bota. ¿Listo? En reposo, es decir, sin hacer ejercicio. Sin hacer ejercicio, debe haber una velocidad en inhalar y exhalar. Entonces, para los adultos, es decir, sin hacer ejercicio, debe haber entre 12 y 20 repeticiones por minuto. O sea, si ustedes sin hacer ejercicio están sentados ahí quietecitos durante 5 minutos y después van a tomar en 1 minuto y arrancan a mirar cuántas repeticiones hizo. En inhalar y exhalar. Entonces, inhala 1, exhala 2. Inhala 1, exhala 2. 1, 2, 3, 4. Van a tomar cuántas, o sea, inhala, exhala 1. Siguiente, inhala, exhala 2. Siguiente, inhala, exhala 3. Esto quiere decir que en 1 minuto debe haber entre 12 y 20. Si tiene 22, 23, 24 sin hacer ejercicio, preocúpese. Porque debe haber algo extraño ahí. O sea, lo normal está entre 12 y 20 para adultos y para los niños entre 20 y 25. Corazón. El pulso representa la expansión y contracción que resulta de la pulsación sanguínea rítmica con cada latido del corazón. Yo lo que decía, el corazón se expande y se contrae, expande, contrae, expande y contrae. Es decir, se agranda, se achiquita, se agranda, se achiquita. Es decir, tiene un movimiento. A esto lo llamamos el latido. Por cada movimiento, grande, cierra, empuja sangre. Es decir, bombea. Entonces, esta expulsión sanguínea que bota se llama pulso. Ahí, pa. Y uno puede tomarse ese pulso. Entonces, hay ciertas partes del cuerpo donde uno se puede tocar el pulso. ¿Dónde se pueden tocar el pulso? Una es en el cuello y la otra es en la muñeca. Son las dos partes donde se siente más el pulso, es decir, ese pulso se siente es por el bombeo de la sangre, es decir, que uno tiene que poner los 2 deditos de medición encima de una arteria y una vena para mirar y el bombeo, ¿no? Porque es en la sangre donde se siente ese bombeo. Entonces, uno busca en dónde es que se siente ese pálpito, ese pulso, y cuando usted lo sienta, arranca en 1 minuto y empieza a contar cuántas veces siente ese bombeo. Entonces, para adultos, entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Para los niños está entre 80 y 115 pulsaciones por minuto. Si se sale de este rango, preocúpese. Entonces, y vaya al médico. Presión arterial. La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales es la fuerza motriz
que mueve la sangre a través del sistema circulatorio. Es decir, que dentro del músculo también hay sangre. Y esta sangre en el músculo genera una presión arterial a las paredes de las venas, de las arterias. Y estas también se pueden medir. Entonces, para los adultos, están entre 120 y 80 por minuto. Y para los niños, pues bueno, ya varía según la edad. Llenado capilar. Se define como el tiempo que demora un lecho capilar en recuperar su color luego de ser comprimido. Entonces, si ustedes se oprimen el dedo, se darán cuenta que el músculo empieza y se vuelve blanco y después retoma su color. Entonces, si ustedes toman y se comprimen y se quedó blanco y se dan cuenta que quedó blanco y nunca volvió al color normal, entonces ahí ustedes es donde se tienen que preocupar. Entonces hay varias formas de que ustedes pueden darse cuenta de cómo mirar cómo están en sus signos vitales. Entonces si quieren lo pueden hacer. Ya saben cómo mirar el de la respiración. Entonces en un minuto cuentan cuántas inhalaciones y exhalaciones hizo por minuto. Recuerden que inhala, exhala, 1. Inhala, exhala, 2. Inhala, exhala, 3. Eso lo pueden contar en un minuto. Ahí ya tienen el de la respiración. El del corazón, igual. Buscan una venita en la muñeca donde ustedes sientan la pulsación y en un minuto mira cuántas pulsaciones recibió, sintió. Y ya tienen el del corazón. Lo mismo pasa con el dedo. Oprímanse en el dedo un buen tiempo y suéltenselo, a ver si volvió al color normal o se quedó blanco. Bueno, esta presión arterial sí toca con un aparato especial. No se puede así nomás. Bueno, aquí yo les pongo una tablita donde están, digamos, los valores digamos, normales para cierta edad. Entonces, para un recién nacido, de la temperatura de un recién nacido es de 36.6 a 37.8 de un recién nacido. La respiración va de 30 a 40 por minuto. El pulso de 130 a 140 y la tensión arterial de 70 y 50. Para el primer año, entonces ahí está la temperatura, la respiración y también el pulso. Para el segundo año, para el tercero, para el cuarto, para los de 8 a 15 años, la temperatura, vea que la temperatura de un recién nacido es diferente a la temperatura que debe tener una persona que está entre los 8 a los 15. Entonces ahí están los datos para si ustedes, digamos, quieren saber en la casa, yo tengo un adulto mayor, entonces, yo quiero saber si él tiene bien los signos vitales. Ah, bueno, la tienen acá. Debe tener esta temperatura, debe tener este ritmo en respiración, está en las pulsaciones. Y ya a partir de ahí ustedes ya pueden identificar si están bien, si están mal, si están en el rango, si están al límite. Y pues ustedes, eso es importante para ustedes saber cómo están todos los días. El día que ustedes se sientan mal, hallen sus signos vitales y ahí ustedes tienen un primer ideal de saber de qué más o menos puede estar, por qué puede estar enfermo. Ay, es que yo me siento enfermo, me tomo signos vitales, pero están bien, entonces uno como que, uy, bueno, por lo menos en signos vitales estoy bien, eso quiere decir que puede ser otra cosa. Entonces uno puede como descartar. Para eso es que sirve tomarse los signos vitales. Equipos, entonces pónganle cuidado. El tensiómetro, es este que está acá, ese es el que nos ponen en el brazo y le ponen a uno inflan con esta bolita que está acá, empiezan como a oprimirla varias veces, como bombeando, y esta cosita negrita se empieza a inflar, a generar una presión en el brazo. Entonces, cuando genera la presión, este cosito blanco que está acá empieza y bota un resultado.
bota un resultado. Esa es la tensión. Entonces ahí uno ya sabe cómo está de tensión. Espera a ver si aquí está la tensión. Tensión arterial, vea. Entonces la tensión para un adulto mayor debe estar entre 120 y 80. Para una persona de 8 a 15 años debe estar entre los 100, vea. En el tercer año entre los 80. Entonces, ustedes ahí, a partir de ese dato que voten, ustedes ya saben más o menos cómo está. Ese es el único que, digamos, que se necesita un aparato especial para poderlo medir. El fondenoscopio es este que está acá, ese es el que se ponen en las orejas los médicos y le ponen a uno este cosito helado, porque eso sí está bien frío, en la espalda y empiezan a decirle a uno, tome aire profundo, bótelo, tome aire, bótelo, tome aire, bótelo. Este fondenoscopio mide dos cosas. Ayuda a mirar dos cosas porque la pueden mirar de varias maneras. Mide el pulso del corazón, los latidos del corazón y también ayuda a mirar la respiración. Recuerden que por eso le dicen a uno, inhale, exhale, inhale, exhale. Entonces, miran las dos cosas al tiempo porque sienten tanto cuando escuchan los latidos del corazón y sienten cómo se infla la caja torácica, que es donde están los pulmones, a ver si es normal o no ese movimiento. El termómetro, pues la temperatura. El reloj, pues por si uno no tiene todos estos aparatos, pues mirar, calcular el minuto, ¿no? Rotundas de alcohol, bueno, esto sí es por si uno necesita limpiar algo, digamos, vamos a limpiar el termómetro para el termómetro normalmente estos ahora se utilizan y uno lo pone debajo de la lengua o debajo de la axila, entonces uno lo limpia, eso es para limpiar. Mascarillas, es igual, eso, estamos en plena pandemia, eso toca tenerlo. Guantes limpios, eso toca tenerlo. Este martillito es para mirar los reflejos. Ese le golpean a uno la rodilla, a ver si uno mueve la pierna. Entonces, si mueve la pierna, tiene reflejos. Si no mueve la pierna, es algo muscular ahí en las piernas, hay que estar pendiente, vaya al médico, tal cosa. Para eso son estos tipos o estas cosas. Tarea. ¿Qué van a hacer de tarea? Fácil, vea. Van a realizar un mapa mental. Es una especie de mapa conceptual, pero lo van a hacer con imágenes y palabras, donde van a explicar con imágenes, con palabras, con flechas. Por eso se llama mapa mental. No tienen orden. El centro o el tema principal es el ser humano y arrancan que violencia familiar, que aquí, que allá, empiezan a desglosar con imágenes, con palabras y hacen como una especie de mapa conceptual, no digámoslo de mapa conceptual, pero como de lluvia de imágenes de la temática. De collaje así. Exacto, como un collage. Exacto, de imágenes, pero unida con flechas y demás. ¿Listo? ¿Sobre qué? Pues sobre lo que vimos, la violencia familiar y la importancia de los signos vitales. Esa es la tarea. ¿Para cuándo, muchachos? Para el miércoles en el transcurso del día. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profe, no la puede dejar para el viernes. Es que lo que pasa es que también tengo mucho trabajo con los que están viendo transversales entre semana. Entonces, reparto el tiempo para que yo con los de fines de semana califico lo de entre semana y entre semana califico lo de los domingos. Entonces, si yo lo dejo para el viernes, se me acumula a mí mucho trabajo y me queda mucho más difícil. En cambio, yo les doy domingo por la tarde, lunes, martes y miércoles, casi 3 días y medio. Y la actividad no es que sea tan difícil realmente. Entonces,
yo creo que los 3 días y medio son suficientes para desarrollar la actividad de hoy. Si yo llego a dejar una actividad que es muy complicada, muy larga, pues dejo más días, pero por lo normal son trabajos sencillos. ¿Se pueden con recortes? Sí, lo pueden hacer con recortes, no habría ningún problema. Profe, profe, por favor, para el viernes, muchos trabajamos y llegamos tarde de trabajar, sí, por favor. Pues póngale cuidado, yo voy a dejar la plataforma abierta hasta el miércoles a la medianoche, pero eso no quiere decir que no puedan subir el trabajo el jueves o el viernes, les va a salir ahí tarea entregada con retardo, pero eso quiere decir que si llegó el viernes y profe, ¿por qué no me, o el fin de semana, profe, es que usted no me ha calificado a mí el trabajo? Entonces, pues deben esperar que llegue la otra semana para que yo empiece a calificar esos trabajos que me están enviando viernes, sábado y domingo, porque seguramente yo no los voy a calificar en fin de semana, sino entre semana. Seguramente los voy a calificar por allá la otra semana, ¿listo? Pero es que es para que a mí no se me acumule tanto trabajo. Pero eso no quiere decir que no lo puedan enviar, claro que lo pueden enviar. Ahí llegan y yo lo recibo y en el momento antes de la última sesión, que sería el tercer domingo, pues ahí yo ya para ahí ya estaré al día con los trabajos, ¿vale? Pero a mí es para que me quede más fácil calificarlo, porque ustedes no lo puedan enviar después. Claro que lo pueden enviar después. Para mí no hay ningún inconveniente, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, voy a tomar los pantallazos para la llamada lista. ¿Listo? No se me vayan a ir, que voy a tomar los pantallazos aquí para la llamada lista. Segundo, me quedan 2 pantallazos nada más. Queda un pantallazo nomás. Un segundo, me queda el último. Voy a parar la grabación para poder bajar en este momento, como es la última clase, ahora sí voy a bajar todas las grabaciones del día.